¿Tus consultas SQL están lentas? Tal vez no es tu código, es tu índice. Hoy te muestro cómo usar 7 tipos de índices en SQL Server y cómo impactan el rendimiento de tus consultas en la base de datos. Este video es complemento del artículo que publiqué en mi sitio de GMTech titulado ¿Qué índice usar según el tipo de consulta en SQL Server? Por lo que, si no lo has visto aún, te invito a que lo hagas. Pero bueno, a lo que venimos, vamos a darle. Originalmente pensaba utilizar la base de datos de AdventureWorks para hacer esos ejercicios. Sin embargo, esta base de datos ya viene con su propia estrategia de índices, ya viene con todo lo que se necesita para trabajar. Por lo que decidí mejor hacer una selección de algunas de las tablas que utiliza AdventureWorks y generar una copia totalmente vacía con la que podamos trabajar desde cero y solamente hacer el pase de información desde AdventureWorks hacia mi nueva base de datos. Punto número 1. Cluster Index. Para ese ejercicio lo que vamos a hacer es ejecutar esa consulta para ver el resultado generado. Posteriormente vamos a crear el índice y volvemos a ejecutar para comparar ambos resultados. Antes de ejecutar voy a habilitar este botón para que me incluya el plan de ejecución actual. ¿Okay? Entonces vamos a comenzar. ¿Okay? Aquí está. Vemos el plan de ejecución y ¿qué es lo que estamos viendo? En primer lugar vemos que está haciendo un table scan, lo que quiere decir que como no hay índices que ayuden al manejador de base de datos a encontrar la información, el motor escanea toda la tabla registro por registro hasta encontrar todos aquellos que cumplen con la condición del BQ. ¿Okay? ¿Qué más tenemos? El select con un costo de 0, lo que quiere decir que retornar los datos es mínimo comparado contra el table scan. El tiempo de ejecución 15 milisegundos, que aunque parece que es rápido, en tablas grandes eso se puede volver muy costoso, ¿sí? También tenemos 101 de 85. ¿Qué quiere decir ese parámetro? Que SQL Server, cuando ejecutó la consulta, estimó 85 filas. Sin embargo, encontró 101. Esto indica que las estadísticas están desactualizadas o son inexistentes, lo cual es común en tablas recién creadas y sin índices ni actualizaciones. ¿Okay? Entonces ahora vamos a ejecutar la creación del índice y ver cómo cambia el resultado. Ya ejecutó y ahora vamos a ver nuevamente nuestro plan de ejecución. Excelente. ¿Qué es lo que estamos viendo en primer lugar? Que ahora ya no hace el table scan, ahora hace un index seek. El tiempo de ejecución se redujo drásticamente, 0 milisegundos. ¿Sí? Y finalmente, ahora vemos una estimación exacta en los registros que va a extraer. Pero vamos a ver qué significa todo esto en comparación con la ejecución que realizamos al inicio. En primer lugar, el motor pasa de escanear toda la tabla a buscar directamente la información dentro del índice. Esto reduce el tiempo y mejora la precisión. El cambio en la estimación del 118% al 100% en los registros reales, ¿sí?, demuestra que las estadísticas se actualizan de manera automática cuando se crea el índice. Todo esto es un excelente ejemplo del por qué el crear el índice correcto puede marcar la diferencia en rendimiento, especialmente en tablas grandes. Non-Cluster Index. Vamos a ver ahora cómo impacta el uso de un Non-Cluster Index en nuestra tabla. Para ello, vamos a proceder de la misma manera. Ejecutamos la consulta, vemos el resultado, generamos el índice y finalmente comparamos ambas salidas. Vamos a empezar. Ok, aquí está nuestro plan de ejecución.
¿Y qué nos muestra? En primer lugar, vemos un index scan en lugar de un table scan, lo que es bueno, ¿o no? ¿Qué es lo que está sucediendo en realidad? Que como SQL Server no encontró un índice sobre la columna de last name, ¿sí?, tuvo que usar el cluster index que ya teníamos sobre Business Entity ID para escanear toda la tabla, ¿sabe? Aquí está, aquí nos muestra cuál es el índice que está utilizando. Efectivamente es Business Entity ID. Aunque el cluster index existe, en realidad no ayuda a filtrar por la columna de last name, así que el motor lo usa como un punto de entrada para hacer un escaneo completo. Dicho de otra manera, es como si estuviera haciendo un table scan. Lo que demuestra que SQL Server, al no tener un índice adecuado para la consulta, utiliza lo que tiene para tratar de retornar la información de la manera más eficiente posible. Dicho de otra manera, hace lo que puede con lo que tiene. Entonces ahora vamos a proceder a crear el non-cluster index y a ver cómo nos cambia nuestro plan de ejecución con la salida. ¿Okay? Wow. Ya nos está mostrando ahora. Ok. Tenemos un nested loops, tenemos un index seek y un keylookup. Vamos a ver qué significan esas tres operaciones. En primer lugar, el index seek, que quiere decir que SQL encontró rápidamente las filas que cumplen la condición last name igual Smith. O sea, que ya está utilizando el nuevo índice non-cluster. Keylookup. Luego, como el índice no incluye todas las columnas necesarias porque pusimos un select asterisco, el motor tuvo que ir al índice agrupado, al cluster index, ¿sí?, para recuperar el resto de los datos. Finalmente, el nested lookups une los resultados del index seek con los datos recuperados del keylookup, ¿sale? El nested loop, en resumen, es el que une ambos resultados. Aunque el non-cluster index aceleró la búsqueda, SQL Server aún tuvo que hacer un keylookup para traer las columnas que no se encuentran en el índice. Esto es común cuando tenemos un select asterisco, de ahí que siempre es recomendable que utilicemos el nombre de las columnas cuando hacemos nuestras consultas. Unique Index. Ok, pues vamos a ver ahora cómo nos mejora el rendimiento este tipo de índice. Vamos a ejecutar la consulta. Ok, vemos nuestro plan de ejecución. Y aquí, como cambiamos de tabla, vemos nuevamente el table scan, lo que demuestra que SQL Server no tiene una forma eficiente de localizar el dato, por lo que recorre toda la tabla. Y aunque el tiempo de ejecución es pues bajo, el plan muestra que no hay una optimización. En tablas grandes este tipo de búsqueda se vuelve muy costoso. Vamos a generar el Unique Index y vamos a ver los cambios que hay. ¿Listo? Ahora vamos a ver qué cambia. Perfecto. Entonces ahora tenemos un nested loops, index seek y un read lookup. Vamos a ver a qué se refiere cada una de estas operaciones. El index seek nos indica que el SQL Server localizó rápidamente al registro con el email address utilizando el unique index. Read lookup, como la tabla no tiene un cluster index, el motor tuvo que buscar el resto de los datos directamente en el heap, que es una estructura sin orden físico. Y finalmente el nested loops une los datos del index seek y los del read lookup, ¿vale?
¿Qué significa todo esto? Aunque el Unique Index aceleró la búsqueda, la tabla está en una forma de heap, como lo comentamos anteriormente, sin un orden físico, lo que obliga a SQL Server a hacer un read lookup para traer el resto de los datos. Si esta tabla tuviera un cluster index, el motor utilizaría un keylookup que es más eficiente. Pero aún así, el rendimiento mejora notablemente respecto del table scan. ¿Podemos hacer algo con esa operación de read lookup? Sí, podemos mejorar todavía el performance un poco más agregando un cluster index sobre la columna de email address. ¿Okay? Vamos a ver cómo opera esto. Listo, pues aquí ya tenemos la instrucción para generar el cluster index. Vamos a crearlo y a ver cómo se comporta ahora. Okay. Vamos a volver a ejecutar la consulta y ver el plan de ejecución. Y efectivamente ahora vemos un keylookup, ¿sí? Que es más o menos lo que esperábamos. Esto convierte la tabla de heap a una tabla con un orden físico. Y los futuros index seek van a usar el keylookup en lugar del read lookup. Ahora vamos a ver una comparativa de los accesos a datos en SQL Server con estas tres formas. Listo, pues aquí está la tabla comparativa de cómo es que SQL Server accede a los datos. Y bueno, tenemos el table scan cuando ocurre, cuando no hay ningún índice, el read lookup cuando hay un índice agrupado o un cluster index, pero la tabla es un heap o una estructura que no, una tabla sin estructura física, y un keylookup que ocurre cuando hay un cluster index y la tabla aparte tiene un non-cluster index. ¿Vale? Aquí cuáles son los índices que utiliza. Pues el table scan no utiliza ningún índice. El read lookup utiliza el non-cluster index y el keylookup utiliza tanto el non-cluster index como el cluster index. En cuanto al rendimiento, vemos que el keylookup es el que tiene más alto rendimiento por la combinación del index seek y el keylookup. ¿Vale? El índice localiza la fila y el resto lo busca dentro del cluster index. Finalmente les muestro esta otra tabla en donde podemos ver la evolución de cómo es que SQL Server va teniendo este acceso a los datos. Evidentemente el último es el que tiene mayor precisión. Y ya con esto queda demostrado cómo SQL Server pasa de un table scan a un read lookup y finalmente a un keylookup gracias a la incorporación del cluster index. Composite Index o índice compuesto. Este lo utilizamos generalmente cuando tenemos que filtrar por dos o más columnas. Vamos a ver cómo opera. Okay, ya tenemos el plan de ejecución. Y pues la salida es lo que pues más o menos se puede esperar en una tabla sin índices. Un table scan con un costo del 98%, acompañado de operaciones de cálculo, que son esos compute scalar, ¿sí? Que apenas suman un 2%. Esto indica nuevamente que no hay una forma eficiente de filtrar por ambas columnas, que son Customer ID y Order Date, por lo que se tiene que recorrer toda la tabla. Vamos a crear el índice y vemos cómo se comporta después. Ok, vemos que nos muestra ahora. Perfecto. Este resultado confirma que el índice compuesto está funcionando como se esperaba. Ahora SQL Server puede hacer un seek index de manera eficiente sobre ambas columnas, pero la tabla sigue siendo un heap, o sea que no hay cluster index, por lo que el motor necesita hacer un read lookup
para recuperar los datos completos. Pese a esto, el índice compuesto está reduciendo el trabajo de búsqueda al filtrar por ambas columnas, ya que Customer y Order Date. El Read Lookup sigue apareciendo por lo que comentamos, que la tabla no tiene un cluster index, lo que le obliga a buscar toda la información restante dentro del heap. Ahora aquí les muestro brevemente una comparativa de ambas ejecuciones, primero sin el índice y luego con el índice. Y efectivamente se ve una mejora en el desempeño de la ejecución de la consulta. Sin embargo, aún tenemos el tema del Read Lookup. ¿Cómo podemos mejorar este tema? De la misma manera que lo hicimos con el Unique Index, agregando un Cluster Index. Les voy a mostrar. Ok, aquí ya tengo mi instrucción para crear el Cluster Index. Listo. Y volvemos a ejecutar. Vamos a plan de ejecución. Ahora, esa tercera ejecución confirma una respuesta más óptima de nuestra consulta y que al agregar el Cluster Index, SQL Server ahora realiza un Key Lookup en lugar del Read Lookup, lo cual es más eficiente y estructurado. Aquí les muestro una tabla comparativa que resume las 3 etapas de ejecución para cada consulta multiclave. Podemos ver que con cada mejora en la estructura de índices, SQL Server reduce el trabajo interno y mejora la precisión de sus estimaciones. Ahora, ¿por qué es más eficiente la tercera ejecución? Porque el Key Lookup accede al índice agrupado, al Cluster Index, que está ordenado y optimizado, mientras que el Read Lookup accede a un heap o a datos desordenados, lo que es menos eficiente. Full Text Index. Este apartado es un poco más complejo que los demás, pero vamos a ir explicando paso por paso. Y primero vamos a ejecutar la consulta. Ok, veamos el plan de ejecución. Nuevamente tenemos nuestro ya famoso Table Scan. Ahora, antes de continuar, necesito hacer una aclaración. En esta consulta estamos utilizando el operador like. Este operador generalmente viene acompañado de un comodín que le indica al manejador que busque estas siglas en cualquier parte de la frase o de la palabra, ¿sale? Al inicio, en medio o al final, ¿sí? Sin embargo, esta fórmula hace que like no sea sargable. ¿Qué significa que no sea sargable? Significa que SQL Server no puede aprovechar el índice para la búsqueda de los datos, por eso va a escanear toda la tabla, ¿sale? Entonces, aunque creemos el índice, con esta condición, en realidad no se va a aprovechar el mismo, ¿sale? Pero bueno, esto lo vamos a solucionar. Primero vamos a ir a la generación del índice. ¿Y qué creen? Tampoco vamos a proceder de esta manera como lo venimos haciendo anteriormente. Sí podríamos ir directamente a la creación del índice. Sin embargo, esta no es la forma más eficiente, ya que para el Full Text Index se necesita crear un valor único y que no sean nulos. Si tuviéramos una llave primaria, aquí esto lo podríamos cubrir. Sin embargo, como este no es el caso, es una base de datos nueva, sin nada, no sería lo más eficiente. Adicional a eso, lo recomendable, independientemente de que tengamos
la llave primaria, es mejor crear primero un unique index para garantizar de esta manera que siempre, aunque no estemos utilizando llave primaria, podamos tener valores únicos y que no sean nulos. Entonces hay que generar un unique index, hay que generar el catálogo donde se van a almacenar esos índices y finalmente la creación del full text index. Vamos a hacerlo. Ok, entonces este sería nuestro script para la creación de nuestro índice. Entonces vamos a ejecutarlo paso por paso. Primero creamos el unique index. Vamos a la creación del catálogo. Y finalmente el full text index. Ahora, antes de pasar a volver a ejecutar la consulta, como ya les había comentado, el utilizar like no le va a permitir al manejador ir a buscar la respuesta, los resultados dentro del índice, por lo que tenemos que cambiar esto. Entonces lo vamos a cambiar de esta manera. Vamos a cambiar el uso de like por la función contains. Y con esto, ahora sí, SQL al ejecutar la consulta va a ir a buscar dentro del índice. Vamos a ver cómo se comporta. Vemos nuestro plan de ejecución. En esta segunda ejecución con el full text index se muestra un comportamiento muy característico de cómo SQL Server procesa las consultas con la función contains. Sin embargo, aunque ya estamos utilizando el full text index, el plan revela que aún hay trabajo adicional que el motor debe realizar para unir los resultados con la tabla base. Es este table scan que está aquí. Vamos a analizar el plan de ejecución. Listo. Pues en primer lugar tenemos el Table Valid Function o Full Text Match, con el que SQL Server invoca internamente la función que busca coincidencias en el Full Text Index. De ahí viene el Table Scan, que a pesar del índice, el motor escanea la tabla base para unir los resultados del Full Text Match. Esto ocurre porque el Full Text Index no tiene todas las columnas necesarias para el select asterisco. Nuevamente, tenemos una pérdida de performance por un select asterisco. Hash Match es el encargado de unir los resultados del Full Text Match con los datos completos de la tabla. Finalmente, el costo relativo, que es de un 9% para la búsqueda, 34% para el escaneo y 57% para el hash join, lo cual no está nada mal. Ahora les voy a mostrar una comparativa entre los usos de like y contains. En primer lugar tenemos el tipo de acceso, que con like utiliza table scan solamente, mientras que con contains tenemos un full text match más el table scan. El tiempo de ejecución se reduce efectivamente con el uso de contains, y aunque aquí 1 milisegundos contra 0 milisegundos no es mucho, en tablas grandes esta diferencia es un gran avance en cuanto a performance. Precisión. Tenemos un sobreestimado con el like en las columnas que pretende recolectar SQL Server contra un estimado exacto con el uso de contains. Esto porque aquí ya estamos utilizando el índice. ¿Sí? Costos. El 100% con like se lleva el table scan, mientras que contains tenemos un costo más balanceado entre el hash match, table scan y el full text match. ¿Sí? Finalmente, el like, vemos que aunque haya índices, en realidad no los utiliza, mientras que contains sí utiliza el índice, aunque requiere la unión con la tabla base.
En resumen, aunque el Full Text Index mejora la búsqueda semántica, SQL Server aún necesita unir los resultados con la tabla base si estamos utilizando un select asterisco. Entonces, ¿qué podemos hacer para optimizar aún más esta consulta? ¿Crear mantenimientos para regenerar y reorganizar los índices? ¿Aumentar la memoria y CPU del servidor? ¿Actualizar a versiones más recientes de SQL Server y Windows? En realidad, algo tan sencillo como limitar las columnas que utilizamos en el select nos va a ayudar a mejorar los resultados. O también podríamos incluso utilizar vistas indexadas. No siempre tenemos que arreglar las cosas a pierrazos. Filter Index o índice filtrado. Los índices filtrados permiten optimizar consultas sobre subconjuntos específicos de datos. Esto mejora el rendimiento y reduce el tamaño del índice. Vamos a ver cómo se comporta con esta consulta. Primero, obviamente, sin el índice. Veamos el plan de ejecución. Ok, aquí nos encontramos con un Cluster Index Scan. Esto por el índice que creamos en uno de los ejercicios anteriores, con un costo del 100%, lo que significa que SQL Server está recorriendo toda la tabla de Sales Order Header para encontrar los registros con estatus igual a 5. Aunque el escaneo se hace sobre el Cluster Index, si ese índice no está alineado con la columna filtrada, entonces el motor tiene que recorrer completamente la tabla. En ese sentido, el Cluster Index Scan se comporta como un Table Scan, aunque internamente tenga una estructura más ordenada. Entiéndase que sigue siendo más eficiente el Cluster Index. Ahora vamos a ejecutar la creación del índice y posteriormente vamos a ver cómo se comporta ahora nuestra consulta. Y wow, estamos viendo literalmente el mismo resultado. Esto es por lo que me gustan las bases de datos. Esto es la sal y la pimienta de nuestra profesión. Aunque el índice filtrado fue creado correctamente, SQL Server no lo está utilizando. Esto no significa que esté mal hecho. Lo que significa es que el optimizador no lo considera en realidad más eficiente que el Cluster Index para este contexto. ¿Cuáles podrían ser algunas de las razones por las que no esté utilizando el Cluster Index? En primer lugar, que la consulta utiliza select asterisco o columnas que no están incluidas en el índice filtrado, por lo que el motor prefiere el índice agrupado o Cluster Index, que sí tiene un acceso más completo. Otra podría ser que el índice filtrado no cubre todas las columnas necesarias, y como no tiene un include, una función include, SQL Server tendría que hacer un keylookup, lo cual puede ser más costoso que escanear todo el índice agrupado. Otra razón puede ser que el optimizador estima que el costo de usar el Cluster Index es igual o menor, especialmente si el filtro, el status igual a 5, devuelve muchas filas. Algo que podríamos hacer para tratar de forzar a que el manejador utilice el índice filtrado es siendo más específicos en la columna, o sea, reduciendo el número de columnas que estamos pidiéndole al manejador que devuelva. Vamos a hacer este intento. Ahora ya podemos ver que ese simple cambio hizo que el índice filtrado funcione de manera correcta, haciendo que la consulta se enfoque exclusivamente en la columna de status y en una estructura más específica.
SQL Server ahora realiza un index seek sobre el índice filtrado, lo que significa que está accediendo directamente al subconjunto de datos que cumple con la condición de status igual a 5 sin escanear toda la tabla. Ahora vamos a comparar ambas salidas. Muy bien, ahora aquí podemos ver gráficamente una tabla con ambas salidas. Y aunque el tiempo parece ser mayor en la segunda ejecución, de 48 milisegundos contra los 14 milisegundos originales, esto puede deberse a factores como el caché, carga de sistema o variabilidad de ejecución. Lo importante es que el tipo de acceso cambió de escaneo completo a búsqueda dirigida, lo cual es mucho más escalable en tablas grandes. Y ya para finalizar este punto, los índices filtrados permiten optimizar consultas sobre subconjuntos específicos. En este caso, al enfocarnos en status igual a 5 y limitar las columnas del select, SQL Server utiliza el índice filtrado para hacer un index seek, evitando el escaneo completo de la tabla. Esto mejora el rendimiento y reduce el trabajo del motor. Y finalmente, el Column Store Index, que almacena datos por columnas, no por filas, y está optimizado para data warehousing y bases de datos multidimensionales con millones de registros, por lo que no podría probarlo de un modo que me dé un resultado que se acerque a un escenario realista en mi basecita de datos dentro de mi máquina de escritorio. Sin embargo, de cualquier manera, aquí les dejo la forma de cómo se crearía un índice Column Store dentro de una base de datos de ese estilo. A lo largo de este recorrido, vimos cómo cada tipo de índice tiene su propósito, su comportamiento y su impacto en el rendimiento. Desde los escaneos completos hasta las búsquedas dirigidas, cada ejecución nos mostró que el índice correcto o su combinación no solo acelera la consulta, sino que transforma la forma en que SQL Server piensa. Los índices no son magia, pero sí son estrategia. Saber cuándo usar un índice agrupado, uno compuesto, uno filtrado o incluso uno de texto completo puede marcar la diferencia entre una base de datos lenta y una base de datos que responde como debe. Si este video te ayudó a entender mejor cómo optimizar tus consultas, compártelo y suscríbete y únete a GMTech. Nos vemos en el próximo video donde seguiremos explorando el mundo real de SQL Server.